Familia, despedida entre lágrimas y dolor, dieron el último adiós a mi amor, su esposo y su hijo, tres de las víctimas de la masacre en Boca del Monte, mientras sus seres queridos rechazaron los señalamientos en su contra y aseguraron que eran una familia trabajadora. Miércoles mortales, las estadísticas de la policía revelan que este es el día más violento de la semana al concentrar más de una cuarta parte de los homicidios de julio, aunque la cifra total de crímenes sigue por debajo de la registrada en el mismo periodo del año pasado. Ni la escuela respetaron, delincuentes irrumpieron en un centro educativo del Durazno, Chiquimula, donde robaron alimentos y equipo, además de destruir pizarrones, libros y materiales escolares, dejando a los estudiantes como las principales víctimas del ataque. Derrobaron sus propiedades. Un notario fue capturado señalado de aprovecharse de la fe pública para despojar a familias de sus inmuebles, presuntamente utilizando el nombre de personas fallecidas en escrituras falsas para obtener beneficios económicos. Una cámara captó el momento en que un automóvil se estrelló a toda velocidad contra una estación de peaje en Brasil, provocando el colapso de parte del techo y una cadena de daños, mientras el conductor murió horas después por la gravedad de sus heridas. Poncho, el pequeño macaco que enamoró al mundo al abrazar un orangután de peluche tras ser rechazado por su madre, celebra su primer año de vida y sigue robándose el cariño de miles de personas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Impacto Directo a través de Guatevisión. Soy Alexis Ponce. Un gusto estar con usted en este martes para platicar de las noticias. Doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan. Nidia González, mercadóloga y coach de vida. Armando Mendoza, abogado penalista. Roxana Sánchez, periodista. Y Germán Galindo, internacionalista. Arrancamos hablando de este tema ya que familiares y amigos han despedido a mi amor, a su esposo e hijo. Son tres de las víctimas del ataque armado ocurrido en Boca del Monte el último sábado. Los dolientes han rechazado los señalamientos de su involucramiento con actividades ilícitas. Mi mamá, que con ella empezamos en las redes sociales en la pandemia y nos hicimos virales por sus frases que decía, ¿verdad? Y ella me maltrataba y todo, pero era con cariño. Yo sentía lo que ella me transmitía era amor puro. Puchica vos, mamá, ¿qué hiciste de comer hoy vos, mi amor? Tu caldito para la cruda de hoy. En menos de 72 horas, este mismo lugar cambió de ser un lugar festivo a un lugar de dolor. Por esta puerta ingresaron sicarios luego de que un ataque armado se registrara primero en la parte de afuera y luego ingresaran a este lugar y dieran con atacar a varias personas. Y hoy están en el velatorio de Francisco, de Boris y de María Eugenia, quienes son tres de las 7 víctimas que murieron el pasado sábado acá en Boca del Monte. Las balas alcanzaron a mi familia. Mi papá era un gran hombre, era un gran panadero, le gustaba su trabajo. Mi hermano seguía sus pasos, era panadero. Mi mamá, que hacía videos conmigo. Por ese motivo, los que hicimos mucho a todos, sabemos quién fue mi familia. Y hay muchos comentarios ahí en las redes sociales que hablan mal, que aquí vendían cosas, que aquí vendíamos drogas, que aquí es por extorsión, pero nada que ver. Doña Hilda tenía unos 35 años de conocerlos. Dijo que eran una familia trabajadora y que Boris era un buen padre. Siempre llevaba a su hijo al colegio. Que don Francisco era panadero internacional y que María Eugenia, la mi amor, era alegre y grababa videos. El error de la familia fue dejar entrar y salir gente, señaló. Todos son profesionales, algunos no, nosotros yo tengo, aquí nacieron, ya vivía yo aquí cuando ellos vinieron a vivir y nunca los he conocido por delincuentes ni porque anden metidos en cosas. Lo que tenía era que les gustaba celebrar los tragos, las fiestas, ¿va? Pero no le hacían daño a nadie, ni a nosotros tampoco, ¿va? Porque cada quien va, pero su único defecto era que le gustaba la diversión, va. Entonces todos eran bien alegres, divertidos, empezando con la mamá. Brandon y Paco son los 2 hermanos sobrevivientes. Su familia estaba conformada por sus padres y 3 hermanos varones. Boris, el hermano menor y ahora fallecido, deja en la orfandad a su hijo de 9 años. ¿Quedan nietos? Sí, quedan 2 nietecitos de ellos que eran su adoración de mis papás, los nietos.
¿Hijos de quién? Hijos de mi hijo mío y de mi hermano que está ahí, Boris. Como sobrino. Deja uno. Ujú. Mi sobrinito ahí está y mi hija, que eran sus adoraciones de ellos dos. María Eugenia, la mi amor, era creadora de contenido. Su esposo Francisco panadero con más de 30 años de experiencia y su hijo Boris, repostero y padre de un niño de 9 años. Son 3 de las víctimas mortales de la masacre del sábado en Boca del Monte y este martes se les dio el último adiós. Y aquí está toda la colonia, todos los que nos conocían aquí en la colonia, que saben lo que fuimos como familia, ¿verdad? Nunca anduvimos en malos pasos. Con música de Se me fue mi amor han despedido a esos 3 integrantes de la familia Tello, a Francisco, a Boris y a María Eugenia. Ellos eran padres e hijos y también familiares del influencer y tiktoker Paco GT y del bombero voluntario Brandon Tello. Mi mamá me decía que el día que yo me muera, nos decían los dos, sigan adelante, luchen por ustedes, porque me decía mi papá, está tu hija, lucha por ella, cuidámela. Con imágenes de Juan Diego González para Impacto Directo, Mabel Saucedo. Es una terrible historia. Solo ese fin de semana se contabilizaron 24 víctimas, 7 en Boca del Monte. Y hoy el último adiós de esta familia, de la familia Tello, Roxana, 3 integrantes, madre, esposo e hijo. Y todos los que quedan en luto con el dolor de haber perdido a sus seres queridos. Complicado, es otra familia enlutada en Guatemala. ¿Y qué puede uno decirle, verdad? Que tanto el Ministerio Público investigue el caso, que realmente lo complicado aquí, como expresaba el hijo, es que se ponga en duda el tipo de familia que eran, ¿verdad? Porque uno puede estar en un lugar, los asesinos entraron, ¿verdad? O sea, venían tal vez huyendo, no querían dejar testigos y decidieron matar a las 3 personas ahí. Entonces, realmente lo único que va a esclarecer esto y que se logre, ¿verdad? Que no sea otro más y otro más y así se van quedando rezagados una cantidad de crímenes, que realmente el Ministerio Público investigue, ¿verdad? Que salga a luz, que diga algo, que, como decía mi mamá, aunque sea pío, que diga, ¿verdad? Porque esta es la hora. No, Roxana, que no digan eso, porque ayer el ministro fue irresponsable al hablar sobre las hipótesis. Si no tienen nada que decir al final, es mejor que no dañen la memoria de las víctimas, porque el hijo de sí, pero si no sale ni siquiera a decir estamos investigando, o sea, a eso me refiero, a que salga y dé la cara el fiscal, que diga, mire, estamos investigando, porque se metió en la Gerona y esta es la hora en que no sabemos, no da aclaraciones, su vocero, nada. Se supondrá que está trabajando, pero tiene que salir, es comprometerse a investigar este caso, limpiar el nombre de las víctimas. No es campaña para promesas, para estar pidiendo. Ese es el problema, Germán, es que ayer hablábamos de las declaraciones en donde se habla otra vez de lo mismo. Narcomenudeo, lucha de territorio, extorsiones. Y de allí vienen precisamente luego todos los comentarios en redes sociales de por qué se habla y se especula que la familia estaba metida en algo. Porque las autoridades son los primeros en salir a excusarse. Lo dije yo en este programa, que al final se está utilizando hasta cierto punto como excusa, o pareciera que se está usando. No, es que es entre pandillas. Entonces ya la gente empieza a asumir, de plano esa familia está metida en X, Y o Z. Y también algo que me llama la atención de esta nota es la cifra, 24 muertes, 24 homicidios en un día, sobre todo cuando considerando que las cifras normalmente de ese tipo de cantidades se guardan, ¿verdad? Se llevan a cabo los fines de semana y no entre semana. Esto es un reflejo del crimen organizado. No ocurren 24 homicidios solo por casualidad. Esto es porque el crimen organizado definitivamente tiene tomado al país. Y a mí entonces me genera duda todos estos esfuerzos que se han publicitado de parte de la PNC, del Ministerio Público, porque lo hemos visto, se realiza operativo en Barrio del Gallito, se detienen a 20 pandilleros, entonces o no se está haciendo, o lo que se está haciendo y por lo que se está gastando nuestro dinero no está teniendo efectos reales. No termina siendo suficiente y al final muchas de esas detenciones solo llegan y otra vez regresan, es decir, llegan a tribunales y vuelven a salir. Sí, lamentablemente hemos visto este ciclo mortal
le podría decir yo, porque realmente llegan los criminales o las personas que están implicadas en algún acto de delitos, pero no hay alguien que respalde la denuncia, no hay todavía algo que los pueda retener. Hay medidas sustitutivas, por ejemplo, ya aquí el abogado nos dirá de todo eso, pero al final de cuentas salen nuevamente a delinquir otra vez y esto vuelven otra vez y así es, o sea, realmente esto no es una solución. Vivimos a la zozobra y estamos ya casi que a merced de una organización criminal bien organizada. Armando, este caso genera interés porque se trata de una familia conocida en redes sociales, la Mi Amor con una serie de publicaciones, lo que hacía con su hijo desde la pandemia, escuchábamos el testimonio. Pero si hubiese sido otra familia, una familia que no era reconocida, ese caso estuviera en silencio. Pasa desapercibido. Sí, mira, realmente este tipo de personas fueron los que aprovecharon en la época de la pandemia para poder crecer en redes, porque fue justamente donde muchos se fueron al alza con las redes sociales. Y es cierto, si hubiera sido otro tipo de personas, pues esto hubiera sido una noticia tal vez solo amarillista en algún tipo de periódico, pero nada más y no hubiera trascendido. Sin embargo, en la nota claramente dice la entrevistada de que lo que más lamentan es de que ellos dejaban entrar a cualquier persona a su vivienda y ese es el grave error. Primero, ser influencer o ser de red social te da mucho peligro porque estás exponiendo tu vivienda, tu lugar donde vives y la gente puede presumir que tenés dinero porque supuestamente se monetiza, no se monetiza, entre otras cosas. Sin embargo, ya es una forma de vida. El grave error de ellos sí fue ese y la inseguridad no depende también solo del Estado. Si bien es cierto, pues ellos tienen la obligación de protegernos, pero yo como hombre de hogar tengo que proteger las 4 paredes de mi casa. Debo saber a quién dejo ingresar y a quién no. Eso es un llamado para todas las personas porque lo mismo dijo la entrevistada, el grave error fue haber dejado entrar a cualquiera. Y no sabemos qué tipo de persona ingresó pensando que tal vez podía saquear la vivienda o algún tipo de daño directo. Por la confianza, a veces pecamos de ser demasiado confiados y creer que todas las personas tienen buenas intenciones. Es correcto, mira, el infierno está lleno de buenas intenciones y creo que es eso lo justo. Muchos pueden decirte que estás bien, quieren verte bien, pero no mejor que ellos y todos quieren ver cara bonita, pero no quieren verla en cara ajena, en todos ojos bonitos en cara ajena. Entonces creo que eso es muy importante llamar la atención a esto y decirles que tengamos, sean influencer o no, tengamos mucho cuidado en las ocasiones donde grabamos este tipo de contenido. ¿Por qué? Porque es ahí donde va a llegar el enemigo a buscar. Tenemos que ir a la pausa aquí en Impacto Directo. Siga con nosotros, volvemos en instantes con la conversación. Estadísticas de la DEIC revelan que los miércoles son los días más violentos de la semana. Durante julio, este día ha registrado el 25.7% del total de los homicidios del mes. Según datos de la División Especializada en Investigación Criminal DEIC de la Policía Nacional Civil, el miércoles se ha convertido en el día más violento de la semana, al concentrar el 25.7% de los homicidios registrados durante el presente mes. Las estadísticas de la PNC reflejan que en lo que va del mes se han registrado 140 homicidios en todo el país, de los cuales 55 ocurrieron en el departamento de Guatemala. La ciudad de Guatemala continúa siendo el municipio con mayor incidencia, al concentrar el 14% de los homicidios reportados a nivel nacional. Le siguen Villanueva con el 10.3% y Villa Canales con el 8.4%. Dentro de la capital, la zona 18 es el principal foco de violencia homicida, con 5 casos registrados. Le siguen las zonas 12, 5 y 7, con 2 casos cada una. Además de identificar las áreas con mayor incidencia, la PNC estableció los días y horarios en los que se comete la mayoría de estos hechos. Después del miércoles, los sábados concentran el 20% de los homicidios y los viernes el 15%. En cuanto a los horarios, el informe señala que la mayoría de los crímenes ocurren entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. Las principales víctimas de la violencia homicida son personas entre los 26 y 35 años. Según el ente policial, los hechos se han registrado principalmente en áreas rurales con 78 casos, mientras que en el sector urbano se reportaron 62. Aunque en las últimas semanas se ha observado un incremento de la violencia homicida, los datos de la DEIC reflejan una disminución en comparación con el mismo periodo de tiempo del año anterior. En julio de 2025 se registraron 272 homicidios, cifra que contrasta con los 140 casos reportados durante el presente mes. Para Impacto Directo, Ángel Oliva.
Bueno, y a pesar de las cifras, de los datos que son crudos, estamos hablando, Armando, de una reducción versus 2025-2026, aunque es bastante curioso los días en los cuales se registran estos picos de homicidios, miércoles, sábado, viernes. Fíjate que sí es increíble porque pues, de los 7 días de la semana ya vimos que, bueno, por ejemplo, el miércoles es el que más índice de homicidios hay en Guatemala. Mira, realmente la reducción, como dijo Germán hace un ratito, son estadísticas. No es porque haya menos homicidios, vamos por buen camino, ¿verdad? Sino que están queriendo darte un tinte de que estamos mejorando seguridad por un lado, pero recordemos también que este tipo de situaciones se da porque el crimen organizado ya está desmedido, es decir, es una situación desmesurada en el cual ellos tienen más poder que los propios ciudadanos y que el propio Estado, que es el que debería vigilar por la seguridad del ciudadano. Y lamentablemente pues no contamos con la capacidad policial o la capacidad de elementos policiales en las calles versus la cantidad de gente que se moviliza todos los días en el país, en diferentes áreas, en diferentes zonas urbanas, rurales, etcétera. Lo más idóneo sería, obviamente cada quien debe velar por su propia seguridad, obviamente sí, el Estado es el culpable porque es el que nos representa definitivamente, nosotros ejercemos la soberanía a través de ellos, pero obviamente también depende de nosotros porque mucha distracción. Al día puedes darte cuenta, vas en ruta y en cola, hay mucha distracción en los teléfonos celulares, van haciendo otras cosas que no van haciendo lo que deberían hacer, ver su tráfico y estar a la víspera de lo que puede pasar, porque también es evitar y la prevención es salud. En este caso creo que las personas debemos tener más conciencia en ese aspecto porque la prevención hacia nosotros es lo mejor para poder llegar a nuestro destino, es decir, al retorno a casa. Por supuesto, y bueno, Nidia, otra situación también que llama la atención es el horario en el que ocurren estos hechos violentos. No son jornadas nocturnas como uno se lo imaginaría, sino es el horario diurno de 12 a 16 horas. Sí, eso es algo que a mí me llama mucho la atención, sobre todo de la nota. Primero los días, miércoles, sábado y viernes, que es en ese orden de estadísticas nos lo están dando, ¿verdad? Y sobre todo el horario, que es de 12 a 4, o sea, ni siquiera es un horario nocturno, sino que es un horario donde todo el mundo está en plena actividad, es mediodía, podríamos estar yendo a comprar almuerzo, yendo a hacer algún tipo de compras o algo por el estilo. Generalmente uno pensaría que en la noche es más peligroso. Entonces estamos viendo aquí que podríamos pedirles a las autoridades de que ya sabiendo estas estadísticas, ya sabiendo todo lo que pasa en qué días, o sea, tener estas estadísticas creo yo que es bastante funcional para ellos y reordenar todo el patrullaje, reordenar muchas de las tácticas que ellos pueden tener como para poder cubrir más estos días, estos horarios, para pues garantizar un poquito de seguridad para nosotros. Y ayer se hablaba, Roxana, por parte del ministro de esa reestructuración en el tema de seguridad con el Ministerio de la Defensa, de tratar de reorientar todos esos esfuerzos para hacer frente a este tipo de situaciones, que es lo que esperaríamos como ciudadanos. Sí, no habría que repetir más lo que hablamos ayer. Algo que tal vez no mencionan esas estadísticas es que se dieron cuenta, yo leí el dato, las personas que mueren están entre los 26 y 35 años. Eso quiere decir que estamos perdiendo capital humano de personas que están en su mayor momento de productividad laboral, son personas que están formando familias o están criando familias. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Estamos teniendo un problema social y económico. ¿Social por qué? Niños huérfanos, familias sin un miembro más, desintegradas tal vez. Además, también niños que quedan expuestos a cualquier vulnerabilidad al no contar con alguno de los padres. Y luego, el capital humano. O sea, ¿cuánta gente entre 26 y 35 años está viendo? ¿Eso qué hace? Afectar la economía, ¿verdad? Entonces, sí se espera, lo vuelvo a repetir, que el ministro y el fiscal hagan algo además de salir dando declaraciones, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la estrategia? No nos la tienen que decir porque sería avisarle a los criminales, pero que esa estrategia se empiece a ver, no solo con capturas, no solo con salir los policías a patrullar. Además, el informe también decía que aquí en la capital tenemos un 70 y pico %, pero en el interior un 76%. Yo creo que tanto el ministro como el fiscal saben que al haberse algunos grupos de pandilleros, de terroristas, de criminales afectados en el área donde vivía, migraron y ahora son los municipios. Han ido a platicar con la municipalidad, quiénes se han mudado, quiénes son nuevos, porque en los municipios es más fácil identificar a quienes se mudan a ese sector. O sea, también tiene que haber una relación, una comunicación
con los alcaldes, ¿verdad? Porque es increíble, el índice de violencia está más alto en el área rural. Sí, tiene que haber toda una estrategia, coordinación de estos planes de seguridad. Tenemos que ir a mensajes de nuestros anunciantes, pero volvemos aquí por Guatevisión. Esta mañana maestros de una escuela ubicada en el caserío El Pinalón de la aldea El Durazno en Chiquimula se llevaron una desagradable sorpresa al encontrar el establecimiento con daños evidentes. Al ingresar y realizar una inspección determinaron que fueron víctimas de robo. De acuerdo con la información, varias puertas y ventanas habrían sido forzadas para sustraer alimentos y equipo de audio. Además, los malhechores causaron daño a las instalaciones al provocar inconvenientes en los pizarrones, materiales educativos y también a los libros. Los afectados han pedido a las autoridades iniciar con las investigaciones y dar con los responsables de este hecho. Y de verdad que no se vale con las escuelas, con los niños, pero hemos llegado, Germán, a tal grado de impunidad, de desfachatez total, que las escuelas también son un lugar para poder robar, porque hay equipo que les interesa a los delincuentes. Sí, cuando vemos noticias o notas donde hablan de aldeas, normalmente no son casos que no se van a resolver. Es lo que hemos hablado en este programa también varias veces sobre la poca justicia que existe en este país. Está centralizada en el departamento de Guatemala, a pesar de que no somos los únicos en el país y que la mayoría de la población vive en el exterior, en las áreas rurales. Ahora, sobre el caso específicamente, a mí me genera duda, te digo yo, ok, entraron a robar el equipo. A mí se me hace que probablemente era alguien que trabajaba ahí, no sé yo, porque sabía cómo entrar, probablemente ya tenía llave, o sea, es lo primero que pienso, ¿verdad? Esperemos que no, pero es lo primero que pienso. Ahora, rayar y destruir los libros y los pizarrones se me hace tan infantil que te digo yo, más de algún estudiante. Yo no sé, es que a ver, estoy asumiendo, por supuesto, pero entrar a robar es una cosa, que los ladrones entran a robar, otra cosa es destruir los libros. O sea, ¿qué tienen que ver los libros? ¿Qué tienen que ver los pizarrones? ¿A qué venía todo esto? Se me hace que una de las dos, que probablemente la persona conocía, trabajaba o estudiaba dentro de la institución, y sí, hemos caído tan mal por ese sentimiento que se percibe y todos lo tenemos en mente de impunidad, de que sabemos que el Ministerio Público, por más de, estoy seguro que más de alguna persona con buenas intenciones habrá, pero que no resuelven los casos, no los resuelven. Recursos tienen, a pesar de que los policías están muy mal, recursos hay, mal distribuidos están, centralizados están. O sea, en este tipo de aldeas y pueblos no van a resolver los casos y me parece muy triste, te digo yo, esa es mi teoría. Es sumamente grave y sobre todo por el tipo de robo. Fueron en busca de alimentos, fueron en busca de equipo de audio, que eso es lo que sustrajeron, Rosa. No, yo comparto la opinión de Germán. Aquí es una persona, pues, yo incluso pensé tal vez es un ex estudiante, alguien que tal vez fue expulsado, porque ir a robar alimentos, o sea, que se estaba muriendo de hambre, no sé. Pero a mí donde me entra esa duda es el de cuando uno va a un robo, uno roba lo que puede y sale corriendo porque tiene ese temor de ser capturado. No es algo que llegue tranquilo. Entonces, el hecho de tomarse el tiempo de vandalizar muestra también una especie de resentimiento, ¿verdad? Romper los libros, rayar o arruinar los pizarrones. Puede ser algo infantil, pero es el resentimiento contra algo que pudo haber vivido ahí. Entonces, para mí no es una persona que esté totalmente ajena al establecimiento, ¿verdad? Algo tuvo que pasar ahí para tomarse el tiempo de vandalizar. Y hablamos del robo, hablamos de los daños. ¿Y qué va a pasar con las clases ahora? Con los niños que no pueden ir al centro educativo por esta razón. Sí, creo que la situación es bastante crítica, lamentable también, por el hecho de que hay vandalismo, hay robo y que todo este tipo de cosas genera cierta... Tal vez en los maestros y en los alumnos lo que genera es una tristeza tal vez, porque imagínate, vas a tu escuela, los niños que muchas veces les gusta ir a su escuela, el maestro que está dedicado, máxime que es en el área rural, en el interior, entonces los maestros se sacrifican mucho por dar clases por sus alumnos y ver este tipo de actos realmente es desmoralizante, es algo que da tristeza y que no puedan seguir recibiendo clases también es algo que pues no se vale.
que le han hecho eso y a que esos el niños. poco, mucho equipo con el que cuentan también a partir de ahora ya no puedan utilizarlo. Vamos a pasar a otras noticias porque un hombre identificado como Miguel fue capturado en un inmueble de la zona 1 capitalina. El detenido fungía como notario y se valía de su posición para abusar de la fe pública, para despojar en varias personas de sus viviendas. Las pesquisas señalan que utilizando instrumentos públicos utilizaba el nombre de personas fallecidas para realizar la compraventa de inmuebles y de esta manera obtener un beneficio económico. Durante la diligencia de allanamiento se recabaron indicios que fortalecerán la investigación y el esclarecimiento de los hechos, mientras el detenido fue llevado a torre de tribunales. Y este tipo de casos, Armando, son bastante frecuentes, donde muchos de estos notarios se aprovechan, se valen de todo el conocimiento, de la aplicación de la ley y de la buena fe de las personas. Claro, y en muchos casos ese abuso de la fe pública no solo es el abuso de confianza, sino también muchas personas que tienen inmuebles o tienen más de dos y se despreocupan porque piensan que en el registro están resguardados o que todavía están a su nombre, porque según la noticia, pues él utilizaba a personas fallecidas para despojar. Nada le costaba él con tener atestados, ver qué fincas él pudo haber hecho alguna transferencia de dominio y buscar a un fallecido y pues hacer como que él vino a mi oficina, situación que es alarmante, pero también hace ya un par de años, unos 3 años más o menos, esto se dio mucho también y se sigue dando. La Fiscalía de Casos Especiales está sin nada. De hecho, hay una Fiscalía de Estafas al Registro de la Propiedad que es especializada para este tipo de cosas, pero que va a caer siempre a la Fiscalía de Casos Especiales, que es esta la que está haciendo la diligencia. Y es una Fiscalía que está sin nada de fiscales porque al final de cuentas es demasiado trabajo, ¿verdad? Protejan sus inmuebles y que los inmovilicen es un consejo sano, es gratis y ¿Cómo es este proceso? Porque a ese punto iba, Armando. ¿Qué puede hacer una persona para no ser sorprendida como ha ocurrido con este caso? Aprovechando el medio, sí, Alexis, claro que sí. La persona que sea propietario de un bien inmueble con finca, folio y libro puede abocarse al Registro General de la Propiedad, pedir el formulario correspondiente o descargarlo en línea y únicamente tiene que consignar el número de registro, cuántos años quiere inmovilizar y la legalización de firma por medio de un notario. O sea, es decir, si quiero inmovilizarlo 5 años, 5 años. La ley de movilización voluntaria te sale un máximo de 3 años, pero puedes renovarlo, o sea, a la víspera del vencimiento lo puedes, si no tiene planes de venderlo, es para mis hijos o no lo quiero vender, es importante y ahora pues es de acceso público. ¿Y esto aplica para si tengo mi terrenito, mi casa, todo lo que esté susceptible al registro de la propiedad? Con finca, folio y libro puedes accesar y ahora el registro puedes solicitar tu usuario para poder meter tus datos y ahí aparece el último registro y pues aprovechar la inmovilización. Aquí Roxana tiene otra consulta. Aplica a las personas, por ejemplo, que hipotecaron su casa, que la hipotecaron, está el banco o la pueden inmovilizar, porque también se oye de casos de bancos, de gente que aprovecha de esto porque tienen la casa hipotecada, en ese caso. No, fíjate que la inmovilización voluntaria es que el inmueble, el requisito principal es de que el inmueble esté sin gravámenes, limitaciones o anotaciones, porque la hipoteca es una limitación, es un gravamen hipotecario, entonces no dispongo yo porque no es mía, pero si no la pago me la quita el banco y no puedo yo inmovilizar porque el banco quedaría cruzado de manos a la hora que yo no pague. Entonces tendría que esperar el banco la desinmovilización del... Entonces, un consejo para las personas que estén así, porque también puede darse, ¿verdad? Claro, si en caso hay una hipoteca, pues lo idóneo es de que cada cierto tiempo puedan ingresar al registro de la propiedad. Hay un usuario en línea, se puede hacer fácilmente, se pagan una cantidad de consultas que $1 cuesta la consulta para el efecto de poder hacerlas en línea y pues ver el último movimiento, tanto de derecho real, última notificación electrónica o anotación electrónica y el último gravamen para verificar que sí es mi hipoteca, la estoy pagando y vence tal fecha. E ir en esa dilación de tiempo, no sacarlas cada 15 días, pero por lo menos con eso que está pasando, según el lugar donde habita la persona y se dé este tipo de casos, sí sería idóneo que pues por lo menos una revisión cada 3 meses. Sí, es que sabemos de muchas propiedades que de repente aparece el rótulo, Germán, no se vende porque han existido personas que tratan de comercializar y de vender algo que no les pertenece. No lo voy a repetir. Lo que hablamos del sentimiento de impunidad, sabiendo que se funge como un funcionario público o como una persona que presta sus servicios profesionales. Y lo segundo es, yo creo que vivimos en un país que tiene muy poca información sobre este tipo de temas y que también la gente, porque tiene que existir una iniciativa aparte de nosotros de informarnos, no lo hacemos. Entonces creo que pecamos de confianza sabiendo en qué país vivimos y cómo es mucha de la gente. ¿No cree que solo por tener la escritura a veces siempre hay que
ser desconfiado. Yo no me parece nada malo con cualquier persona a la que contratemos, con cualquier persona que tenga acceso sobre todo a nuestra información, a nuestros bienes, a nuestra propiedad y compartir esa información. Al final, la gente, este tipo, por ejemplo, esta Carraña, se aprovecha de la falta de conocimiento, que es responsabilidad de nosotros, sí, pero también por eso agrega la otra parte del sentimiento de impunidad que probablemente este hombre tenía, pues. Vamos a la pausa, ya volvemos en instantes aquí en Impacto Directo. A pesar de la proliferación de los basureros ilegales en el país, el Ministerio de Ambiente admite que sus facultades para obligar a las municipalidades a eliminarlos son limitadas. Aunque el Ministerio de Ambiente puede multar a las municipalidades por la falta de gestión ante los basureros clandestinos, reconoce que carece de herramientas legales para obligarlas a erradicar el problema. En el país hay 486 basureros ilegales registrados por el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, la institución admite que su capacidad de acción es limitada, ya que la responsabilidad directa de limpiarlos recae en las municipalidades. Desafortunadamente, nuestro andamiaje legal es muy débil en términos del manejo de la basura. Teníamos el reglamento que estaba vigente hasta el año pasado y que la Corte de Constitucionalidad inactivó, y ese reglamento nos daba algún tipo de herramientas legales para poder poner plazos o mayor presión a las municipalidades. Actualmente tenemos realmente muy poco, más allá de lo que dice el Código Municipal, que son las municipalidades las encargadas de hacer este manejo de la basura. Aunque la cartera de Ambiente puede imponer sanciones económicas e incluso presentar denuncias ante el Ministerio Público, el viceministro reconoce que las multas no han sido suficientes para frenar la proliferación de estos botaderos. Va a variar mucho dependiendo el impacto del tamaño del vertedero, pero tampoco son multas muy altas. Muchas veces las municipalidades las pagan, pero el problema continúa. Entonces, desafortunadamente, la multa tampoco es algo suficientemente coercitivo para solucionar este problema. El ministerio asegura que trabaja en una nueva propuesta de ley para fortalecer las facultades de control. Mientras tanto, los basureros clandestinos continúan representando un riesgo para el ambiente y la salud pública, ya que el 41% de los puntos registrados presenta criaderos de zancudos según datos de la cartera. Con imágenes de Esvin García, reportó para Impacto Directo, Paula Carranza. Qué complicado al final de cuentas, porque al no tener ese poder coercitivo, el no poder aplicarse la ley de otra manera, Nidia, están las autoridades con las manos atadas. Y qué pena también que los alcaldes no hagan su trabajo de mantener limpio su espacio. Sí, pero yendo un poquito más allá de todo lo que dice este señor y las municipalidades, creo yo que aquí hay que atacar o ver el problema de raíz o la base. Aquí es, como le estaba mencionando yo a Armando, cultura, educación y economía. La cultura, porque realmente ya no tenemos, yo creo que acá deberíamos de tener la cultura de poder separar nuestra basura en tres o cuatro separados, de que ya sabemos, y no lo hacemos. Vamos a protestar por eso. Eso fue lo que pasó. Sí, exactamente. Hoy por eso es que no se hace la clasificación. Hubo una protesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tenemos la suficiente educación, y eso sí digo yo, porque no tenemos la suficiente educación para poderlo hacer. Nuestra cultura se niega a hacer este tipo de actividades que va en pro a poder proteger el medio ambiente. Y económico, ¿por qué? Porque toda esta gente que va a tirar basura ahí, lo que hace es que no quiere pagar el servicio de extracción de basura, no quiere pagarle a alguien más, para que entonces lo más fácil es que agarra su basura, agarra su vehículo, lo que sea, y va a tirar donde todo el mundo va a tirar, sin ponerse a pensar que esto es un foco de contaminación, foco de enfermedad. El medio ambiente se va a ir degradando, o sea, estamos contaminando donde nosotros vivimos, y eso es lo más triste de esto. Y es grave la situación de contaminación, porque toda esta basura termina en los ríos, generando graves problemas para la salud de los seres humanos. Armando. Sí, mira, el viceministro dijo que la multa es poca y las municipalidades la pagan, definitivamente tienen plata para hacerlo, pero deberían, así como hicieron ese reglamento, que realmente no era útil, porque me dieron que dijo Nidia, pero en este caso
A nosotros incluso en nuestra época no nos enseñaron cómo separar desechos porque al final no los reciclamos nosotros, solo los separaríamos, ¿verdad? Hacer el trabajo a los recolectores que se les pague, no se les paga nada mal, ¿verdad? Por dar ese servicio. Y también esos botaderos clandestinos o que no están autorizados realmente se dan porque ya es demasiada la carga de desechos, incluso. Y lo aprovechan las municipalidades porque la licencia para poder prestar el servicio de extracción de basura es bastante cara. No es solo llevar mi camión, le hago las revisiones y ya puedo ingresar, no. Entonces lo que debería hacer el Ministerio de Ambientes es crear ese reglamento en los cuales se hagan inspecciones recurrentes a diferentes municipios que tienen más este problema y pues las multas deben ser más altas y sobre todo pues aunque haya autonomía municipal, el bien de toda la colectividad va a prevalecer sobre el de un determinado municipio. Creo que deben implementar y las multas deben ser más altas. Y la costumbre muchas veces que se tiene también, Roxana, es quemar la basura y es otro agravante para el ambiente. Eso es peor porque no solo quema desechos que son dañinos, sino eso se va y llega a personas que ni siquiera tienen, como diríamos ahí, nada que ver en lo que está pasando. Ahora, lo interesante sería que se hiciera público, que estos municipios que tienen estos basureros clandestinos, porque se ha sabido... foto del alcalde a la par. Sí, y el alcalde a la par, mire, porque tal vez la vergüenza los hacen. Yo supe de un municipio en Sololá que los turistas dejaron de llegar, porque justamente estaba el basurero clandestino y a cierta hora, ustedes saben, las personas que viven en la zona 3 antes, cómo subía el olor. O sea, que tal vez así, ¿verdad? Uno sepa, X municipio, todos sus habitantes son malos manejadores de sus desechos. Pero no se puede decir que todos, porque al final justos no pueden pagar por pero que pecadores. se identifique la municipalidad. Yo sí quiero agregar un dato. Sí, poner ahí, alcalde no se preocupa por la salud ni el bienestar de su municipio. Claro. El año pasado se hablaba del presupuesto, ¿se recuerdan de cuánto iban a recibir los CODEDES? 10,000 millones de quetzales. O sea, a mí me impresiona muchísimo, incluso realmente la inoperabilidad de los alcaldes a nivel nacional, sabiendo el dinero que se agrega en el presupuesto, tanto a la ANAM, por ejemplo, a las asociaciones de municipalidades, que son las que primero levantan la mano para decir este dinero no nos alcanza para gobernar, para mantener bien nuestras municipalidades, y luego vemos este tipo de actividades que definitivamente la multa no va a afectar en nada. Yo diría que ni siquiera el castigo es el problema ahorita, ya pasamos de allí. Sí. El problema es, se deja de tirar basura, ¿quién va a recoger todo eso? ¿Quién va a estructurar los nuevos basureros? No se va a hacer porque al final, como dijo Nidia, es un problema de educación. En un país analfabeta al 30-40%, si no sabemos leer, ¿cómo vamos a saber dónde tirar la basura y qué hacer con nuestra basura? También, si no existe porque está bien, hay servicios aquí en la capital, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado hablar sobre quiénes están detrás de estos servicios? Se ha hablado hasta del crimen organizado. Si no existe un buen sistema de recolección de basura y de desechos, es que es inevitable que la gente, porque ¿qué va a hacer? Venir a tirar la basura a la capital, nadie lo va a hacer. Es gente que no tiene, a veces que ni siquiera puede ganarse el día a día. O sea, no los estoy excusando, porque ya dijimos que el problema es la educación. Yo creo que la responsabilidad es sobre las municipalidades que tienen el dinero para hacerlo, pero como no les da votos, porque la gente no está educada para saber exigir esto, no lo van a hacer. Es una cosa más, ahorita toda la gremial de los recolectores de basura se unieron y en 2 años va a haber una planta de tratamiento de basura. No sé si supieron, esta semana fue una de las noticias que tal vez no se le dio mucho espacio en los medios, pero sí, donde ellos mismos están buscando una solución. O sea, si hay gente ya buscando... veremos si en 2 años existe esa planta. Sí, porque es con iniciativa privada y con fondos de extranjeros que se está haciendo. Carreteras que se iban a hacer así en menos tiempo es iniciativa privada, no estamos hablando de Estado. No, ahí tenés Sochi, es un buen ejemplo de iniciativa privada. ¿Y cuántos problemas no han habido ahora con Sochi también? Pero se está tratando de cambiar, o sea, sí, eso sí. Eso, al punto que voy, se está tratando de cambiar. Tiene que haber una cultura, tiene usted mismo que preocuparse. ¿Es usted capaz de decir que la basura que está ahí en el basurero clandestino, ahí no hay nada mío? ¿Es usted capaz, tiene toda la integridad para decir, en ese basurero no hay ni un solo papelito
ni una tapita, ni una botella plástica que sea mía. ¿A usted le gustaría dormir, compartir con toda esa basura en su residencia? Esa es otra pregunta también que nos podemos hacer. Vamos a la pausa y regresamos. Y una cámara de videovigilancia captó el momento en que un vehículo chocó de manera violenta en una estación de peaje en la ruta de Governador Ademar Pereira de Barros, en Sao Paulo, Brasil. Las imágenes muestran el momento en el que el vehículo, que avanza a gran velocidad, impacta contra una viga de concreto, provocando el derrumbe de una parte del techo del peaje, así como otros daños a otros vehículos cercanos. El conductor fue trasladado a la emergencia de un hospital cercano, sin embargo, murió posteriormente debido a la gravedad de las heridas. Imágenes impactantes que hemos visto sobre este accidente. El exceso de velocidad, la pérdida de los frenos, no sé, muchas cosas pudieron haber ocurrido aquí, Nidia. Sí, lo más lamentable es la pérdida de la vida de la persona, porque al final de cuentas, pues muchas personas piensan que no les va a pasar nada, que están en un videojuego, en una película, y que así como en estas dos experiencias, pues las personas milagrosamente salen vivas, ¿verdad? Nosotros como seres humanos somos seres bien frágiles, al final de cuentas, ¿verdad? La vida es preciosa y uno lo tiene que atesorar de la mejor forma, y creo yo que esta es una de las formas que no se debe hacer. Es lamentable lo que le pasó a la persona, pero ojalá que puedan también verificar qué fue lo que pasó. Sí, sobre todo también quienes se encontraban en el momento del pago del peaje en esta estación, Armando, porque no deja de impactarte, el decir, sobreviví en medio de todo lo que pudo significar este accidente. Mira, desconocemos si iba con desperfectos mecánicos, cosa que no creo, pero si fuera el caso. Sin embargo, el tonto nunca se quiere ir solo y sin hacer ruido. Lamentablemente, muchas familias que cuando cruzan un peaje es porque van en viajes a pasear, o bueno, por lo general así se da, pero imagínate que fueron daños estructurales y a varios vehículos, pues no se reportaron más pérdidas. Sin embargo, creo que en este caso es lo que decíamos, yo no puedo estar preveyendo tampoco que va a venir alguien más a toda velocidad atrás mío y me va a pegar o me va a impactar, no lo sabemos. Y es por eso que siempre tenemos que conducir con la precaución y con esa anticipación. No puedo saber si me van a pegar, pero cada vez, lo decíamos en varias jornadas de tránsito que hemos tenido, ¿cuál es la probabilidad de que cuando sales de casa tengas un accidente? 5%, 10%, es el 100%. Cada vez que tomas un volante, tenés el 100% de probabilidades de cometer un accidente o que te colisionen. Entonces, la prevención, siempre estar a la alerta y sobre todo guardar esos espacios, porque pues en este caso son situaciones lamentables. Todo el tiempo se corren riesgos y estas imágenes, Roxana, al final de cuentas impactantes. Recuerdo que cuando existía la autopista Palín-Escuintla, un bus perdió los frenos, se empotró en una de las garitas. Parte de todos los accidentes, lo que vemos que ocurre en estos lugares. Es complicado, ¿verdad? Porque ahí sí que las personas van a establecer la investigación en Brasil. ¿Cuál fue la causa de esto, verdad? ¿Venía en esta brevedad? ¿Venía bajo los efectos de una sustancia? ¿O perdió los frenos? Y en una carretera, recordemos que en Brasil y en otros países no son las carreteras de aquí. Ahí sí hay autopistas, ¿verdad? Y probablemente él venía. Además, recordemos también, yo lo vi en Estados Unidos, los peajes, o en inglés los carpool, no son solo para que me estoy pasando de un territorio a otro, sino se paga para el mantenimiento de las carreteras. Miren esa autopista, cuántos carriles tiene, ¿verdad? Entonces, habrá que analizarse bien y saber, y pobre persona, porque el resultado de lo que haya sido fue su muerte al final. Vamos a la pausa y ya volvemos. La imagen de un pequeño macaco japonés sosteniendo un orangután de peluche cumple un año. Punch celebra su primer cumpleaños y continúa siendo uno de los animales más queridos del internet debido a que su imagen abrazando un peluche después de ser rechazado por su madre conmovió a millones de personas alrededor del mundo. El zoológico de Ichikawa recibió más de 2.500 tarjetas de felicitación enviadas de diferentes partes del mundo. Criado a mano por cuidadores tras ser rechazado por su madre, Punch logró reintegrarse poco a poco a la manada y hoy ya casi no necesita de su inseparable compañero de peluche, emocionando de nuevo a quienes siguieron su historia. Muy bonita y conmovedora esta historia que nos
nos lleva también Nos a cautivó. sensibilizarnos, cautivarnos de lo que ocurre en el reino animal, Germán. Sí, y de que los animales también tienen grupos sociales muy complejos. Y los animales también son rechazados. Y también son rechazados, sí, sobre todo el caso fue, pues la verdad es que se volvió viral hace un tiempo y la gente estaba muy pendiente, incluso yo cuando veía las fotos y te decían, ya lo aceptaron en el grupo, ya tiene un amigo, que no sé qué, te emocionás y decís, bueno, al final la verdad es que sí, yo creo que esto ayuda y refuerza a la perspectiva de poder tener una comunidad tanto humano con animal, poder tomarlos en cuenta que al final, si bien hay animales que no es la misma capacidad de razonamiento que tenemos nosotros, porque somos especies distintas, pero creo que de cualquier manera no es excusa para no darles el mejor trato, el mejor cuidado. Y si uno consigue un animal adoptado o comprado o el tipo de animal que sea, la responsabilidad que esto implica. Sí. Y aquí vemos también esa capacidad de los animales, Roxana, de socializar, de adaptarse a determinados o no entornos. adaptarse. Sí, porque es que recordemos que estos primates necesitan durante toda su crianza, hasta que llegan al periodo de la adultez o que la mamá ya lo deja, de estar pegada a la mamá. Y si la mamá lo rechaza, ya prácticamente lo estaba condenando a muerte. Y les cuento que en Cali, en Colombia, hay otro caso similar, es una cría de lemur de cola enrollada y están haciendo exactamente lo mismo, tienen su peluchito, pero este es más pequeñito y lo tienen en una incubadora, entonces también esta cría de lemur ya está siendo seguida por miles, porque uno puede ver ahí lo que cabal describía Germán, ¿va? La empatía, la relación entre los animales, que a veces uno solo, es un animal. No, no es solo un animal, ¿verdad? Sí, no, también son seres vivos, recordemos, sentimientos. Sí. ¿Cómo está ese corazón? ¿Cómo están sus Quiere a todos sus animalitos, dice. Contento, muy querido. Sí. ¿Cómo está ese corazón? También contenta y muy querida. Es que ese pero motivo, ese bonito sí, me gustó. La verdad es que es la imagen de la... de amor, de paciencia, porque imagínate, Sí. yo me puse a pensar, pobrecito animalito, cómo su misma raza lo puede Sufrió. rechazar, su misma mamá, y sufre. Nosotros, como seres humanos... También lo rechazamos, también sufrimos. No, nosotros Sí, como sí. seres humanos, fíjate que no podemos, somos seres sociables, no podemos estar solos. Parte de eso que en la pandemia mucha gente pues le pasó muchas cosas, se deprimió por estar encerrada y todo eso, pero imagínate ahora un animalito que realmente necesita de su mamá, necesita de sus cuidados. Es como que uno prácticamente rechazara a un bebé. Y entonces... Lo creo yo, porque viene a colación decir que sí hay niños que están hoy día siendo rechazados por sus padres y es importante también darnos cuenta de eso y si podemos ayudar, ayudar. Y de último, la invitación también a que si muchos no sabíamos ni siquiera qué especie era este animal, visitar el zoológico, los zoológicos que tengamos disponibles porque podemos aprender mucho más de lo que realmente sabemos. Bueno, llegamos hacia el final de Impacto Directo en esta noche de martes. Gracias por su sintonía, a los panelistas que han estado con nosotros. Roxana Sánchez, periodista, Germán Galindo, internacionalista, Nidia González, mercadóloga y coach de vida, y Armando Mendoza, abogado penalista. Le deseo la mejor de las noches. Recuerde, mañana nos vemos 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela bien.